durante muchísimo tiempo hemos comprado el amor eterno, la prevalencia en una relación a pesar de todos los pesares. Ahora bien, eso no quiere decir que la naturaleza del amor sea esa y no quiere decir que lo contrario a esa forma de expresar amor no sea amor. ¿Qué crees que está pasando con el amor? Es imprescindible que tengas que mantenerte con alguien. Si no puede ser posible que cada relación, cada persona dure lo que tenga que durar. Hay gente que dirá, yo lo de las relaciones abiertas no lo veo, yo esto de que mi pareja puede hacer lo que le dé la gana no lo veo, pero sí ven una monogamia en la que yo te pongo los cuernos y tú no te enteras. ¿Qué es la depresión? Es literalmente que un organismo empieza a comportarse menos. Cuando tú estás en una posición de sobreexplotación laboral, viviendo violencia doméstica o en cualquier tipo de contexto aversivo, muchas veces lo único que te queda para sobrevivir en ese contexto es no hacer. Es quedarte quieto. ¿Qué puede hacer esa persona que ha identificado a un amigo, a una pareja, a un colega que está mal? De los grandes errores que yo creo que tenemos los seres humanos es dar por sentado que lo que nos ha funcionado a nosotros le va a funcionar a todo el mundo. Si lo que nos funciona a nosotros le funcionara a todo el mundo, todos estaríamos happy flower. Y a la vista de los acontecimientos así no es. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esperados Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Yo sé que son preguntas que igual te haces o que alguien te hace y puede que tengas una respuesta o puede que no. Puede que estés en un buen momento o puede que no. Puede que creas que eres feliz o puede que no. Pues para responder a estas preguntas me traigo una persona que es espectacular. Creo que es uno de los contenidos con más personalidad que he visto en mucho tiempo. Lo llamaría psicólogo, pero es que se queda muy corto llamarlo solo psicólogo. Es un artista. Está con nosotros Dariel Ventura, por favor. Muchísimas gracias por esta presentación tan acogedora. ¿Te ha gustado? Muchísimo. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, con unas vistas tremendas a mi alrededor ahora mismo y con muy buena compañía además. ¿Qué te parece de dónde estamos ahora mismo? Una pasada. A mí todo lo que tenga mar o montaña me parece una pasada siempre. ¿Habías visto alguna vez un podcast así? ¿No? ¿No? Es la primera vez, me parece muy original, me parece un formato muy original. Bueno, y es que me gusta llevarlo todo al extremo, ¿sabes? Si hay que grabar, que sea al borde de un acantilado y con unas vistas espectaculares. Bueno, me gusta siempre empezar con una pregunta. Tengo muchas ganas, de verdad, no os podéis imaginar las ganas que tengo de este episodio. Voy a hacer que este episodio sea útil para todos vosotros. Voy a hacer que en este episodio podáis responder mínimo una de vuestras preguntas vitales. Una pregunta que os esté dando muchas vueltas, que os preocupe, pues esa pregunta la vamos a responder en este episodio y os prometo que os va a ser de ayuda. Así que tenéis que verlo entero para saberlo. Y por favor, que nunca lo recuerdo, Dariel, la gente no se me suscribe, me dicen que les encantan los episodios y no se suscriben. ¿Tú lo ves normal? Hay que suscribirse. Hay que suscribirse, botoncito, por favor. Siempre empiezo con una pregunta que me encanta, que es ¿qué es ser Dariel Ventura? ¿Qué dirías que es ser Dariel? Una persona random, la mayor parte de las veces. Una persona, creo, que con sentido del humor, muy buen amigo de sus amigos, familiar, pero a veces. Y una persona bastante ermitaña también. Yo necesito mis tiempos de estar a solas, de estar con mi propia cabeza, con mi gatita, como si no hubiera un mañana, y ya si eso me relaciono con los demás. Eres como una persona, se te ve como una persona calmada, ¿no? Como que gestiona bien sus cosas, las cosas. No te imagino nervioso o enfurecido, que probablemente tengas tus momentos, ¿no? Pero tengo mis días, tienes tengo tus mis días, ¿no? Me gusta mucho este episodio porque quiero plantearte muchas cuestiones, ¿no? O sea, al final estamos hablando con un psicólogo clínico, de hecho, ¿no? Especializado en lo clínico. Pero que tú un poco en tu contenido, yo sé que probablemente alguna vez alguna persona la habrá salido, pero para esa gente que no te conoce, tu contenido es, aparte de lo que he dicho al principio, creo que tiene una personalidad y un trabajo detrás increíble. Tocas muchas cosas muy importantes, ¿no? Como cosas del día a día, de la gente, las relaciones, nuestros comportamientos, de dónde vienen, la base de muchas cosas. Y eso es un poco lo que quiero trasladar en este episodio, ¿no? Yo sé que a la gente, pues, pasa mucho, ¿no? Que estás bien, o sea, tienes pues lo básico, ¿no? Estudias, igual trabajas, igual tienes pareja, igual no, estás bien, estás estable, pero notas que te falta algo. Te notas como vacío un poco. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué nos pasa a los humanos? ¿Por qué siempre intentamos, ¿no? Como tenerlo todo bajo control, ser perfectos en todo, ser felices en todo, pero no es la realidad, ¿no? Wow, vaya preguntón. Pues, ¿por qué intentamos tenerlo todo bajo control? Porque
depende de nuestra supervivencia muchas veces el tener esa sensación de control. Lo que pasa que casi siempre que tenemos esa sensación de control, aunque no lo pensemos, es falsa. Ninguno de nosotros tiene garantía de nada. Ni tú ni yo tenemos garantía de que esa persona que nos gusta y con la que tenemos una relación el día de mañana va a seguir con nosotros. Ninguno tenemos la garantía de que dentro de un par de meses vamos a seguir en nuestro mismo puesto de trabajo. Ninguno tenemos la garantía de que vamos a vivir dentro de 24 horas, ¿no? Entonces, digamos que funcionamos bajo una falsa sensación de control todo el rato, porque nos permite movernos, nos permite pensar que, hey, yo controlo esto, puedo seguir viviendo, todo me va a ir bien. Pero has mencionado algo que me parece muy relevante, y es que hay un punto en la vida de muchas personas en las que efectivamente parece que tienes una buena pareja, un buen trabajo, un buen salario, amigos, como todas las necesidades aparentemente cubiertas, y aún así notas que te falta algo, notas que estás vacío por dentro. Mucha gente lo describe incluso como una sensación de vacío interno. Como un hueco, ¿no? Como un hueco. Yo diría que interfieren muchas cosas aquí. Por un lado, creo que una característica clarísima del ser humano es que cuenta con lenguaje verbal. ¿Eso qué significa? Que no solamente nos conformamos con tener comida, tener un entorno que nos refuerce y que nos dé afecto, sino que también tenemos sueños, aspiraciones, ambiciones, y cuando nos alejamos o nos acercamos a esas ambiciones, en función de eso establecemos el criterio de si soy feliz o no soy feliz. Lo cerca que estés, ¿no? De ello. Efectivamente, si estoy cerca de todos esos objetivos o expectativas que presuntamente me van a hacer feliz, y esto vamos a subrayarlo, presuntamente, claro, digamos que estoy lleno o estoy en proceso de estar lleno. Y si estoy alejado de esas expectativas, estoy vacío. Y eso es una sensación tremendamente humana, te diría. ¿Por qué? Creo que todos vivimos como... Me encanta porque has dado en el clavo, ¿no? Queremos como llegar a eso, siempre, ¿no? Vale, yo quiero esto. Y al final nos acabamos autoimponiendo una presión, ¿no? Por conseguirlo, y vivimos como en presión, ¿no? Yo creo que mucha gente se sentiría identificada que vivimos con esta presión, ¿no? De ser el mejor, de cobrar lo máximo, de ser lo máximo feliz, de viajar lo máximo, de tal. Pero a veces hay que ir como más poco a poco, ¿no? De hecho, el querer ir más rápido a veces provoca que no llegues a eso. Y me gusta que hayas dicho presuntamente, porque le habrá pasado a mucha gente, ¿no? Que ahora mismo dirá, está trabajando en algo, está estudiando algo y dice, no soy feliz en esto. ¿Qué piensas tú del darle una segunda oportunidad a las cosas, ¿no? El típico que empieza una carrera y no le gusta y la sigue porque dice, la he empezado, no voy a empezar otra. O se mete en un trabajo y dice, ya estoy en él. ¿Qué piensas? Pues pienso que vivimos en una sociedad tremendamente basada en el positivismo tóxico, ¿no? Y en el tener que dar las gracias por todas las cosas que nos ocurren en la vida, ¿no? Y se supone que porque he conseguido el trabajo que es de mis sueños y que había perseguido durante tanto tiempo, ¿cómo voy yo a abandonar ese trabajo, ¿no? Claro. Qué falta de respeto, qué poco agradecido soy. Y eso lleva a la consecuencia de que mucha gente se mantiene en una relación, en un puesto de trabajo, en una dinámica tóxica, simplemente por la culpa que sentiría si tomara la decisión de abandonar esos espacios. Se sentiría mal, ¿no? Como que ha fracasado. Exacto. O también sentiría que el resto del universo le está señalando, ¿no? Claro. Que está diciendo, tío, eres el perdedor, ¿no? Por favor, o sea, tú que encima has conseguido este aumento de salario, ¿cómo te puedes plantear dejarlo, no? Y así la gente puede estar años y años y años en un puesto, en una relación, en una amistad, en un entorno familiar. No descartemos la familia, ¿no? Claro. También ese concepto que tenemos de la familia es lo primero, la familia es todo. Hombre, pues hay familias de mierda. ¿Qué quieres que te diga? Y hay familias en las que es mejor no participar y en las que no coexistir. Pero ya existe la presión social de que como es tu familia, uno tiene que perdurar en ella. Y la gente va arrastrando culpa durante años. Claro, tienes que perdonar lo que sea, ¿no? Porque como es tu padre o es tu madre o es tu hermana o es tu hermano. Efectivamente. Y no tiene por qué. De hecho, yo soy de los que piensan que un poco lo que consideres familia se forja, ¿no? Y que un amigo puede ser familia, ¿no? Al final tú forjas una relación con él, ves que es una persona que te trata genial y dices, hostia, igual el que realmente es tu familia, pues no tienes esa relación con él o no ha surgido así, por X o por Y. Entonces no hay que forzar las cosas porque ahí, y luego hablaremos de un poco de relaciones tóxicas y de cosas, pero es ahí donde empieza la rueda de sufrir, porque no lo frenas a tiempo
y entonces de no para. sufrir, de querer cambiar al otro, de que el otro te quiera cambiar a ti, de, joder, te quiero muchísimo, pero es que te querría más si tuvieras este detalle o si fueras de esta manera, ¿no? Y entonces, como que la obsesión empieza a ser, te quiero cuando dejas de hacer todo lo que eres. Claro. O sea, quiero otro yo que no eres tú, que no está presente aquí. Esto que me estás mostrando no me gusta. Claro. Así que más te vale cambiarlo, porque yo no estoy satisfecho con esto que me estás mostrando. Claro, esta frase de te quiero cuando no eres tú. Y yo, hostia. Claro, entonces, ¿qué quieres exactamente? No me quieres, ¿no? Exacto. Porque me quieres cuando no soy yo, que ojo, luego la otra persona tiene que replantearse, ¿no? ¿Qué soy? Si su versión en sí es mala, ¿no? Es perjudicial hacia la otra persona, pues los dos, ambos se tienen que replantear cosas, ¿no? Me gusta mucho, de verdad, que estemos en un episodio de ya no solo de psicología, ¿no? De la realidad, del mundo, ¿no? Porque la psicología son muchas cosas, no es una cosa en concreto. Y ahí es donde quiero ir ahora. La gente, cuando hablamos de psicología, hablamos de estar loco, ¿no? El típico que hace años que se hablaba, ¿no? El que va al psicólogo, ahora ya nos hemos modernizado, ¿no? Pero antes el que iba al psicólogo era el loco, tío, era el que no estaba bien de la cabeza. Ahora no, yo cómo voy a ir a eso si eso es para... ¿Qué es un psicólogo? Yo muchas veces hago la comparación con un entrenador del gimnasio o con un maestro de algo en el particular, ¿no? Es un entrenador. Es una persona que te acompaña a entrenar un músculo, yo lo llamo así, y ese músculo es tu propio comportamiento. Es darte cuenta de que hay cierta conducta o ciertas conductas en ti que tú estás empezando a ver que te están siendo perjudiciales, que no te dan beneficios, que te hacen sentir mal, que te dificultan relacionarte con tu entorno, y tú dices, oye, quizás es un buen momento para ir a este entrenador que es experto en entrenar este tipo de músculo o en descontracturar este tipo de musculatura y que me ayude a poder moverme de otra manera, ¿no? Y en ese sentido, bueno, antes, durante o después, posiblemente un buen porcentaje de personas sí se plantee pasar por un fisio cuando tiene una contractura, ¿no? Claro. Y pues un psicólogo es un poco más de lo mismo en ese sentido. Claro, hay no con los psicólogos, pero sí que hay un debate, y ha pasado ahora recientemente con el tema de Ibai, no sé si lo conoces, sí, su entrenador personal, que está como este debate de si la persona que te tiene que enseñar está como tú quieres ser. ¿A qué me refiero? ¿No? El típico entrenador personal que igual, bueno, en sí físicamente, pues no, digamos que no tiene un cuerpo que tú lo ves y digas, es un cuerpo trabajado, ¿no? O igual no es el cuerpo al que tú quieres aspirar. Y entonces hay muchas personas que dicen, hostia, este es el que me va a enseñar. Una persona que no lo lleva a cabo, ¿no? Hay como este debate, ¿no? De hecho, se ha planteado muchas veces, ¿no? Dicho así la frase, aunque suene un poco fea, de yo nunca me dejaría entrenar por un gordo. Pero claro, ese gordo puede perfectamente tenerlo todo súper claro y ser muy bueno en lo que enseña, pero no lo ha aplicado a él mismo. Entonces, con el psicólogo te hago esta pregunta de los psicólogos, y en este caso tú, por ejemplo, si tú eres este entrenador personal que ayuda al otro, ¿esto significa que tú en tu vida todo lo haces bien? Ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, ser psicólogo no hace que yo sea una versión pro de ser humano, ¿sabes lo que te quiero decir? Y de hecho, esto es algo que me he encontrado a veces, ¿no? Que la gente flipa porque, yo qué sé, porque de repente he metido la pata, porque de repente he usado una palabra incorrectamente, y es como, a ver, más allá de mi profesión también soy persona y también cometo errores, ¿no? Afortunadamente. También me río, también tengo sentido del humor, también tengo broncas con mi madre, también me peleo con mi pareja, es decir, sigo siendo humano. Lo que pasa es que el psicólogo cuenta con, bueno, con un marco teórico, con unos conocimientos, con unos fundamentos que respaldan sus intervenciones. No exime una cosa de la otra, es decir, yo puedo ser experto en algo y que en mi propia conducta yo detecte también dificultades, pero entonces ahí está mi responsabilidad de yo también acudir a un psicólogo, de yo también ponerme en manos de otro profesional que me ayude con mis problemas específicos. Claro. ¿Qué le dirías a esa gente que duda de si ir a terapia o no? ¿Por qué debería una persona ir a terapia? Lo primero, ¿cuándo identificas que tú dices? Yo, por ejemplo, personalmente, es un tema que siempre he llevado de forma muy recelosa, ¿no? Me ha costado entender o creer que realmente alguien me pudiese ayudar porque soy una persona muy sólida y muy rígida, ¿vale? Entonces, ¿cuándo tú tienes que identificar, ¿no? Por si alguien ahora mismo dice, hostia, igual, yo debería ir. ¿Cuándo identificas y dices, es un buen momento? Pues, a ver, te diré que no hay nunca un buen momento para tomar una decisión de ese tipo, y que
que nadie se sienta tampoco en la obligación de deber pasar por un terapeuta, porque oye, hay personas que hasta el día de hoy han sabido gestionar de puta madre su vida y han dicho, oye, pues mira, hasta aquí lo he sabido gestionar muy bien, y no reconocen que tengan que pasar por un profesional de la salud mental, y es legítimo. Que no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio en absoluto. Sí que creo que cada uno de nosotros, hay una partecita de nosotros que sabe muy bien identificar cuando ya estamos en el límite. Cuando tú ya dices, esto ya se me está repitiendo más de la cuenta, pero lo mismo que te ocurriría si tuvieras 6 dolores de cabeza en una semana. Llegaría un momento en el que tú dirías, ostras, quizás, por lo que sea, debería pasar por un médico de cabecera y cerciorarme de que está todo bien, ¿no? Pues lo mismo ocurre con nuestra conducta, ¿no? Cuando vemos que algo se repite y se repite y se repite, hay algo dentro de nosotros que nos sugiere, simplemente nos sugiere la posibilidad de acudir a un profesional, pero nunca diría que es una obligación. De hecho, creo que es el producto de una escucha sincera contigo mismo. Claro. Y también un gesto de autocuidado y de amor propio, ¿eh? Como demostrarte a ti mismo que te importas y que te quieres dedicar. Efectivamente, y conocerte mejor y saber cuáles son tus defectos y cómo poder mejorar en ciertas problemáticas. Claro que sí. Daniel, creo que a veces las personas sufrimos demasiado, como por ejemplo por el dinero, ¿no? Intentamos como viajar mucho, hacer muchas cosas y nos limitamos mucho cuando las soluciones son muy fáciles. Tú has venido a Mallorca, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabías que puedes viajar gracias a Viajes Lagos de la manera más increíble posible? Tenéis un 5% de descuento con la palabra esperados. Les habláis al chat, le decís, quiero viajar a tal sitio, quiero ir no sé qué. Le ponéis la palabra esperados y tenéis un 5%. ¿Tú lo sabías esto, Daniel? Yo no tenía ni idea de esto y lo haré. ¿A ti te parece normal que estemos regalando un descuento y la gente no lo use? No puede ser. Hay que cambiar eso. Habrás solo un viaje, tú sabes que tiene tela organizarlo, ¿no? Si tienes algún problema, te ayudan. Si pierdes algo, te ayudan. Todo te lo gestionan, papeleo, si necesitas alguna vacuna, lo que sea, permisos, que hoy en día está difícil la cosa, pues todo te lo gestionan y con el mejor precio posible, Daniel. Nos vamos de viaje tú y yo. Vámonos, pero ya mismo. ¿Dónde te quieres ir? Pues mira, Tailandia. Tengo curiosidad por Tailandia. Justamente me quiero ir ya a Tailandia. Pues vámonos a Tailandia con Viajes Lagos. Por favor. ¿Qué opinas del tema de...? Porque claro, hay mucha gente que yo creo que sentirá que no le importaría ir a terapia, pero que claro, a nivel económico no se lo puede permitir. Es verdad que es un sector, ojo, es un sector donde no considero que sea caro en sí, porque depende de lo que te ofrece. ¿A qué me refiero? Una persona va a un McDonald's y no le parece caro 2 euros por una hamburguesa porque sabe que la hamburguesa que le está dando da ese valor. Uh-huh. Pero claro, cuando tú pagas 60, 70, 80 euros por una terapia con un psicólogo, tú al final puedes recibir realmente ese precio, ¿no?, en valor o no. ¿Qué te parece a ti esto? Porque tú estás metido absolutamente de lleno en esto. Entonces sí. me encanta saber tu opinión. ¿Qué te parece? Es que claro, aquí hay muchas opiniones de muchas personas, ¿no? Yo considero que, de hecho es algo, fíjate, ya que me haces esta pregunta, es una oportunidad que quiero aprovechar para retractarme de lo que yo hice en otro podcast, ¿no? Que yo mencionaba que bueno, que no consideraba que la terapia fuera un servicio caro, sino que simplemente era una cuestión de prioridades y de que la gente no prioriza el psicólogo y prioriza otro tipo de gastos en ese momento. Claro. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que hay muchos matices y que efectivamente para muchas personas es demasiado caro acudir a un servicio terapéutico y literalmente no se lo pueden permitir en ese momento. Y tienen que ahorrárselo y decir, pues mira, mi salud mental ahora mismo no puede estar en primer lugar. Ahora bien, creo que eso no niega el hecho de que es un servicio y que es un servicio en el que, bueno, se da un espacio para que tú te puedas replantear ciertas conductas, para que puedas mejorar en ciertas problemáticas y que, como tal, ese servicio tiene un coste. No voy a decir que 60 euros sea mucho o poco, que 80 sea mucho o poco. Sí te voy a decir que es un servicio que mayoritariamente precisa un coste por el profesional que te está atendiendo y que también ha recibido una formación y se ha gastado una buena pasta para recibir esa formación. Claro. Entonces, diré que es bastante complicado, al menos en España, cómo está distribuido, porque creo que el problema esencial es
cómo está distribuido este servicio en la salud pública y el acceso que se pueda tener a ese servicio, ¿no? ¿Crees que debería estar como más subvencionado y más por supuestísimo que que esté sí. que esté más accesible, ¿no? Por supuestísimo que sí. Que luego la persona que elija tener un servicio privado y que se lo pueda permitir, pa'lante, ¿no? Pero que al menos el servicio público sea de acceso para cualquiera y que no tengas que estar en un nivel de malestar súper hardcore para que entonces te atienda un psicólogo una vez cada 3 meses. Un poco lo que pasa con la sanidad, ¿no? Aquí en España, que tú tienes la opción pública, la cual puede ir mejor o peor, pero la tienes de forma inmediata y accesible. Y luego, si quieres una atención, bueno, iba a decir mejor, pero es verdad que no porque sea privada tiene por qué ser mejor, pero puede ser que sea más inmediata, bueno, depende, pero también tienes la opción privada. Pero claro, en este caso tienes la opción privada y luego está la pública que ni es accesible. Yo nunca la he probado ni tengo conocidos cercanos que hayan ido de forma pública, pero por lo que tengo entendido no es una opción muy sostenible, que sea una persona como que te vaya que sea muy repetitivo, ¿no? Que puedas ir cada semana. No sé si tú lo sabes, si hay diferencias. Yo sé algo, o sea, tampoco me he adentrado muchísimo en ese contexto, pero lo que a mí me ha llegado es que efectivamente ni es mucho tiempo de sesión, ni tampoco es como tal un trato personalizado, atendiendo a las variables particulares que tú tienes como persona, ¿no? Sino que es como, suéltame un poco el rollo en 15, 20 minutitos y te digo lo que tienes que hacer con ello. Y te veo dentro de 2 meses o 3 meses. Y de esta manera no puedes tener una continuidad, ¿no? Porque al final lo bueno es eso, como tampoco hace falta veros cada día, pero que el tiempo en el que os vayáis a ver no haya 2 meses por en medio, porque esa persona al final está inestable y necesita un... ¿Y por qué ha cambiado el contexto de esa persona en 2 meses? Quiero decirte, la razón por la que vino a la sesión, que pueda ser una ruptura sentimental, dentro de 2 meses puede ocurrir que haya vuelto con su pareja, que lo haya vuelto a dejar, que se hayan pedido el divorcio. O sea, han podido pasar muchísimas cosas en 2 meses. Claro. Y es literalmente como si estuvieras tratando con otra persona delante. Claro. De hecho, yo creo que hay mucha gente que se sentiría identificada que igual en 2 meses es otra persona, literalmente, o hace 2 meses era otra persona. Es curioso, ¿no? Porque lo que te decía antes, ¿no? Un poco lo que me ha pasado a mí. Yo creo que a muchas personas, de que somos personas, aunque el ser humano se relaciona a nivel sentimental, a nivel abrirnos, a nivel emociones, a nivel debilidades, sentirnos débiles, somos muy solitarios, ¿no? Somos como... Nos gusta... No sé si es una característica más de los hombres o de las mujeres, voy a decir que es de en general, pero como que nos gusta... como mantener lo nuestro nosotros para no vernos muy frágiles, ¿no? Como ponernos una máscara, una careta en la que delante de todo el mundo estoy bien, estoy perfecto, no me pasa nada, pero luego realmente no estoy bien, ¿no? Y yo creo que mucha gente escuchando esto dirá, hostia, es verdad, o sea, salgo con mis amigos, río, igual salgo de fiesta, tal, pero luego llego a casa y no estoy bien. ¿Por qué nos cuesta abrirnos con los demás? Vaya preguntón, ¿eh? Te puedo decir que, o sea, lejos de que me gusta más bien poco hacer afirmaciones que tengan que ver con la especie entera, porque cada persona es un mundo, pero sí te puedo decir que las personas a las que les cueste más abrirse o mostrarse vulnerables delante de otros es porque presumiblemente han tenido una historia de aprendizaje, luego explicaré qué es historia de aprendizaje, pero han tenido una historia de aprendizaje en la que se ha visto castigada esa expresión emocional. Claro. Es decir, momentos de su vida en los que, hitos evolutivos, en los que cuando han tenido un amago de mostrarse un poquito débiles, un poquito frágiles, un poquito vulnerables, o bien, no necesariamente que le hayan dicho no llores, también ignorar ese tipo de mensajes en el otro es una forma de castigar su expresión emocional. Hay muchas formas en las que podemos castigar cuando alguien está mostrándonos sus sentimientos, está abriendo delante de nosotros. Y desafortunadamente creo que casi todos tenemos al menos un par de situaciones en nuestra vida en las que eso nos ha pasado, en las que hemos querido comunicar algo y alguien de fuera o lo ha minorizado, o lo ha ignorado, o le ha quitado valor, o sencillamente lo ha invalidado. ¿Y qué nos pasa ahí? O sea, vale, ok, nos sentimos frágiles, ¿no? Nos sentimos como dolidos. Y tenemos miedo, ¿no?, a que nos vuelva a pasar. Pues no quiero volver a abrirme a otro, o bueno, ya directamente al mismo, ¿no? Ya no te digo al mismo, a otro, por si me lo vuelve a hacer. Pero ¿por qué es algo malo que una persona a la que igual yo le doy demasiada importancia me ignore en algo?
no es malo de por sí, pero sí que posiblemente tú hayas puesto toda tu confianza en esa persona en ese momento para abrirte en cuanto a un tema relevante para ti y ha caído sobre saco roto, por así decirlo. Entonces tú tienes que volver atrás con todo lo que ha supuesto para ti, a lo mejor plantearte tener esa conversación, a lo mejor Claro. yo hablar contigo, Nadir, y decirte, oye tío, me pasa esto, me ha supuesto días y días de rumia y de darle vueltas y se lo cuento, no se lo cuento y cómo se lo cuento, de qué manera para que me entienda. Y que tú de repente menosprecies ese mensaje a mí me lleva a aprender que quizás hay determinadas experiencias humanas que a nadie le interesa o que de hecho debería yo mismo quitarles valor y peso. Me gusta mucho porque hemos introducido uno de los temas de los que te quería sacar, que es la confianza. Mucho se habla del amor y de muchas cosas, de la depresión, ansiedad, y hablaremos de muchas de estas. Pero de la confianza se habla muy poco, tío, y me parece algo que mueve por detrás, ¿no? Está como siempre como escondida, pero para mí como que lo mueve todo. Porque cómo cambia la relación de una persona con otra en cualquier estado, ¿eh? Amigos, pareja, familia, depende de la confianza, ¿no? Cuando hay más y cuando hay menos. Cuando te ha hecho daño con la confianza y cuando no. Imagínate que ahora hay alguien ahí que está escuchando esto que le han jodido esta confianza, ya digo, en cualquier ámbito. Sea una pareja que haya desconfiado de ella o le haya hecho algo para romper esta confianza, o un amigo. ¿Cómo recuperas esto? Y si hay que recuperarlo, porque si un amigo ha roto mi confianza, ¿tengo yo que recuperarla con él? Y si es que sí, ¿cómo lo hago? Me ha gustado mucho la segunda pregunta que me has hecho porque efectivamente no siempre hay por qué recuperarla. Es decir, a veces eh, bueno, el cuerpo humano es sabio, ¿no? Y la mente también. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos traiciona, como se suele decir, de repente hay una etapa en la que guardamos cierto resentimiento o rechazo hacia esa persona. Bueno, ese rechazo es tu cuerpo respondiendo a, oye, es que te ha pasado esto hace 2 meses con esta persona, ¿estás segura, seguro de que quieres volver ahí? Es una estrategia de supervivencia más. Ahora bien, si aún así tú estás dispuesto a querer darle un voto de confianza, como tú dices, a esa persona y partir de cero, como quien dice, yo diría que la clave está en ir poquito a poco, en ir poco a poco acercándose a esa persona, en comunicar en primer lugar qué es lo que te ha hecho daño, para ver qué explicación te puede dar esa persona, porque a lo mejor de alguna manera te puede él también o ella también darte un punto de vista de por qué no estuvo disponible, de por qué no te pudo dar el 100% y de alguna manera reparar ese pequeño daño que hay en el vínculo. Entonces yo te diría que empezar por una comunicación y luego progresivamente ir volviéndote a encontrar con esa persona o incluso crear un código nuevo de comunicación. A veces los conflictos, las discusiones, los debates, las diferencias de opiniones dan lugar a formas nuevas de relacionarme contigo, de vincularme contigo, a darme cuenta de, bueno, quizás tengo que reducir o ajustar mis expectativas con respecto a ti, y eso no necesariamente quiere decir que tenga que romper mi relación contigo, ¿no? Simplemente es un ajuste de expectativas. Yo esperaba esto de ti, ahora me he dado cuenta de que esto es lo que puedo esperar y a partir de aquí jugamos y nos movemos y está todo bien. ¿Y es real que puedes partir de cero? O sea, por ejemplo, seguro que a alguien le ha pasado, ¿no? De que rompes igual la confianza de alguien, ya sea aposta o sin querer, ¿no? Es decir, sin querer. Y entonces quieres repararlo con esa persona, pero estás como con este miedo de él siempre o ella siempre estará recordando que hice esto. ¿Realmente la otra persona sí puede dejar atrás eso y de verdad partir de cero? Siempre que se lo trabaje, que lo comunique y que esté dispuesto a reanudar esa relación, no sería tanto, es correcto lo que dices, no sería un partir de cero, porque ya habéis tenido un recorrido, es imposible que tú veas a esa persona como si fuera la primera vez que la ves, Claro. pero sí es partir sobre todo de haber pulido esas piedritas en el camino que estaban molestando, que estaban haciendo daño dentro de la relación. Es que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como que nos cuesta abrirnos otra vez a una persona que ya nos ha hecho daño. Entonces eso nos provoca ya ir como con ese miedo
de me lo va a volver a hacer. Pero claro, vas con ese miedo de me lo va a volver a hacer y eso te provoca no empezar de cero, aunque ahora estamos hablando de eso, ¿no? De que no siempre se empieza de cero, pero como que vas ya con ese miedo y eso justamente es lo que provoca que igual se vuelva a producir, que no tiene por qué ser por eso, pero como que perjudica un poco, ¿no? Como que dices, ay, me lo va a volver a hacer y estás más pendiente, analizas todo más, igual sacas más conclusiones, cosas que no tienen nada que ver con eso, lo relacionas a ese dolor, ¿no? Condiciona la relación, sí, totalmente. Condiciona la relación y de repente, efectivamente, buscas la confirmación de una hipótesis, como yo lo suelo llamar, ¿no? De repente tu hipótesis es, esta persona puede que no sea de fiar, esta persona puede que quiera hacerme daño. Y vas a fijarte en muchos detalles, en lo que ha dicho de otra persona, ya ni siquiera de ti. Vas a fijarte en las veces que a lo mejor llegó 5 minutos tarde a una quedada. Eso es. Vas a fijarte en nimiedades que a lo mejor antes dejabas pasar, pero que ahora cobran peso y que parecen sumar a la mochila de razones por las cuales yo debería distanciarme de esta persona. Quiero sacarte, tengo algunas palabras, ¿vale? Las llamamos las palabras, ¿no? Porque yo he visto un poco, yo me he preparado los episodios y he visto, bueno, tus vídeos, ya había visto alguno, pero ahora preparando el episodio y unos de los vídeos donde más, digamos, repercusión has tenido, ¿no? Son unos vídeos súper currados, que invito a la gente que los vea, donde hablas de algunos temas muy concretos, tú los introduces así, ¿no? Como hablemos de. Yo quiero hablar de dos en concreto, que creo que afectan, o todo el mundo pasa por ellos, bueno, no tiene por qué, pero como que o todo el mundo pasa por ellos, consciente o inconscientemente o no, que son la ansiedad y la depresión. Quiero empezar por la ansiedad, porque creo que la ansiedad es lo típico que igual no está tan a la vista, ¿no? No todos sabemos reconocer bien cuando es ansiedad, cuando simplemente estoy nervioso, cuando... Empecemos por lo básico. ¿Cómo definirías tú la ansiedad? ¿No? Porque a mí me cuesta definir, como que la siento cuando la padezco, pero no sabría definirla. Yo la definiría como una activación, va a ser un poquito técnica la definición, no te digo. Yo la definiría como una activación fisiológica ante un estímulo real o imaginario que pueda ser aversivo para tu supervivencia. Es decir, tu cuerpo respondiendo, tu organismo respondiendo de una manera específica a algo que tú interpretas como una amenaza o que realmente es una amenaza. ¿Cómo lo identificamos? Ok, ahora has dicho, cuando detectamos algo que puede ser real o no, que sea una amenaza, entonces sentimos, ¿no? como esta ansiedad para poder combatirla. Pero ¿cómo lo detecto? ¿Cómo sé yo que eso es ansiedad y no es otra cosa, ¿no? Porque pasa mucho esto ahora, como que sentimos cosas y ya la gente se da mucha prisa y dice, tengo ansiedad, tengo depresión, estoy muriendo, ¿no? Como que, ok, calma, vamos a saber cómo puedo yo identificar que tengo ansiedad. Pues fíjate, es una pregunta muy complicada porque cada persona puede sentirla de una manera distinta, ¿no? Hay personas que a lo mejor la sienten con taquicardias, otras con sudoración en las manos, otras mordiéndose las uñas, con bruxismo, es decir, depende de cada persona. Yo te diría, la respuesta más fácil te diría es consulta con un profesional. Consulta con un profesional, ya no solamente psicólogo, sino también un médico, alguien que pueda hablarte de esa sintomatología que tú tienes y descartar, porque esto es importante también, descartar que no sea otro padecimiento. Porque muchas veces podemos efectivamente pensar que lo que estamos sintiendo es ansiedad y no, y a lo mejor efectivamente lo que tenemos es un problema de tipo cardiovascular. Claro. Y es muy importante saber descartar otros posibles diagnósticos que pueda tener la persona. Pero me ha gustado mucho lo que has mencionado de el tengo esto, tengo lo otro, porque sí que hay un exceso de etiqueta, un exceso de autodiagnóstico en cuanto a aquello que siento y de patologizar, también te digo, aquello que siento. Es más, hay una cosa que a mí me encanta mencionar y es lo que nosotros llamamos enamoramiento. Cuando tú te enamoras de una persona, hay una serie de síntomas, ¿no? De repente tienes mariposas en el estómago, de repente te sudan las manos, de repente no dejas de pensar en esa persona, de repente te cuesta dormir, de repente comes más o comes muy poco, ¿no? Y decimos, esto es enamoramiento. Vale, muy bien. Ahora quiero que vayamos a una respuesta de ansiedad típica.
Y vayamos a los síntomas. De repente tienes dolor en la tripa, de repente tienes sudoración en las manos, de repente piensas muchísimo en un tema, de repente te cuesta dormir, de repente comes mucho o comes muy poco. ¿A dónde quiero llegar? A que la respuesta de enamoramiento es una respuesta de ansiedad, es una respuesta de activación fisiológica. Como que nos da ansiedad al momento, ¿no? De enamorarnos, como que está súper relacionado, ¿no? Como es que es... Sí, ¿no? porque en ese momento es algo que nos gusta, pero que nos genera una increíble incertidumbre, sobre lo cual no tenemos absoluto control. Y como antes mencionábamos, los seres humanos buscamos el control. Pues una pareja, sobre todo en la primera fase, una pareja es todo lo contrario, es la antítesis a tener control. De repente ya yo no puedo controlar mi cuerpo, no puedo dejar de pensar en esta persona, no sé lo que está haciendo ahora mismo. ¿Durará nuestra relación o no durará? Es auténtica incertidumbre. Me parece una pasada, porque yo justamente te iba a relacionar la ansiedad con otra cosa, ¿no? Pero relacionarla con el amor es como... es perfecto, porque además... hostia, los síntomas es que son los mismos. Claro. Son los mismos. Lo único que cambia, y esto para mí es súper clave, es el discurso, es lo que nosotros nos contamos ¿Qué de nos esos está pasando? síntomas. Claro, claro. Todo el mundo evita a toda costa sentir ansiedad, pero poca gente evita enamorarse. Bueno, cuidado. Bueno, lo hay. Hay gente que lo evita, también es verdad. Pero entiéndeme, hay como toda una romantización alrededor de estos síntomas que siento por esta persona. Toda la historia del cine, toda la historia de la música se basan en historias de amor y en lo que me hace sentir esta chica, lo que me hace sentir este chico. Y mucha gente se acerca a esas sensaciones. Sin embargo, cuando se habla de ansiedad es como, no, esto lo tengo que rechazar por completo. Fíjate cómo cambia la relación de una persona frente a un mismo síntoma solo cuando cambia su discurso respecto a ese síntoma, lo que se cuenta de ese síntoma. Es curioso lo bello que suena la ansiedad hablando del amor. Pero... ¿y con la comida? Porque creo que es uno de los aspectos, puede ser donde más se manifiesta la ansiedad. O hay muchos casos, yo creo que hay mucha gente que se sentiría identificada, que con la comida, como que... no sé si es directamente la comida la que te provoca la ansiedad o es la consecuencia de tener la ansiedad por una cosa externa, la acabas pagando con la comida, ¿no? Sí, o sea, la comida al final es un medio para un fin. ¿Y a qué me refiero con esto? Que con la comida, como siempre digo, depende de cada persona, pero la comida cumple muchas funciones. Los seres humanos no solo comemos para saciar el hambre, los seres humanos comemos también para socializar. Los seres humanos comemos y ponemos la comida de manera estética, de manera bonita, de manera que se presente como si fuera un cuadro de Picasso. Y los seres humanos también puntualmente comemos para aliviar ciertas emociones y entre ellas la ansiedad, ¿no? Tanto la ingesta, ojo, como la restricción. Es decir, a veces también la restricción de comida, el no comer, el quitarte la comida de en medio, es una manera también de gestionar ciertas emociones que estamos sintiendo. ¿Cómo puedo, es lo que decías, ¿no? Basándonos de la base, ¿no? De que no hay un método genérico. Cada persona, pues, es un mundo. Vamos a decir, ¿no? Que yo soy una persona, que de hecho es mi caso, ¿no? Me ha pasado alguna vez, ¿no? Que esta ansiedad era un poco pagada, pues un poco con los alimentos. ¿Cómo puedo, una vez yo identifico que tengo este problema, digamos que aún no doy el paso, ¿no? De acudir a un profesional y quiero empezar a mejorarlo desde casa? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¡Wow! Qué pregunta más complicada. Es que me gusta ponerte difícil. No, total. O sea, es que controlarlo desde casa tiene muchos riesgos. ¿Por qué tiene muchos riesgos? Porque ni eres un experto en nutrición, ni eres un experto en conducta alimentaria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cualquier forma pseudo-intuitiva que tú tengas para decir, venga, así es como yo lo voy a gestionar, puede perfectamente acabar en desastre. Perfectamente. Es más, basta que veas 3 reels de 3 personas randoms diciendo lo que deberías hacer o qué tipo de dieta tienes que hacer para que puede que acabes ya no en Guatemala, sino en Guatepeor. Entonces, aunque suponga un esfuerzo extra para ti, por supuesto hay libros,
hay libros que te pueden informar, hay artículos que puedes leer, hay profesionales con los que puedes hacer una consulta sin que eso se convierta necesariamente en un proceso terapéutico. Pero sí extenderte hacia otros profesionales que puedan dar un feedback de por qué te está pasando lo que te está pasando. Porque si no, insisto, esas maneras intuitivas que los seres humanos a veces tenemos de hacer las cosas pueden llevarnos a escenarios peores, y que lo que inicialmente fue una manera de gestionar la ansiedad se convierta en una anorexia nerviosa o se convierta en bulimia nerviosa, ¿no? Entonces, mejor, si es posible, pasar antes por alguien que te pueda dar otro punto de vista más neutral y más científico respecto a qué es lo que te está pasando. Hostia, cómo me gusta esto que has dicho, de tener cuidado, ¿no? Porque al final parece que todos nos conocemos hasta que empiezas a automedicarte y autotal. Total. Y entonces vas un poco más al hoyo, ¿no? Totalmente, de hecho, y todos podemos caer en este tipo de dinámicas. Quiero decir, yo, sin ir más lejos, he llegado a tener pequeñas manías, vamos a llamarlas así, que luego he visto las consecuencias de ello. Yo, al dedicar un porcentaje de mi vida a las redes sociales, hubo una etapa en la que yo me fijaba muy mucho en el número de likes que tenía, en cuánta gente veía mis stories, y era algo que revisaba una y otra y otra y otra vez. De repente me pasó que en mi círculo de personas, de amigos, en el trabajo, empecé a dudar de mi propio criterio o a no decir las cosas claras, a siempre decir las cosas entre medias y dejar que el otro completara la frase. Y yo decía, ¿por qué hago esto? Si yo en la vida he sido así, yo siempre he sido muy seguro de lo que yo decía, aunque pudiera estar equivocado. Pues, para mi sorpresa, y seguramente para la tuya también, el estar sistemáticamente durante meses revisando quién le da like a qué publicación y a qué publicación no, condicionó que yo empezara a confundirme en cuanto a qué cosas puedo decir y qué cosas no en mi entorno natural. Y todo esto fue intuitivo. Te acabas perjudicando a ti mismo, ¿eh? Sin tú darte cuenta, caes en un pozo, en una conducta en bucle, en un comportamiento del que es muy difícil salir, salvo que sepas reconocerlo y te pongas en manos de un profesional que te ayude con ello. Me gusta porque tú antes justo has sacado esta palabra que yo te quería sacar, que es la del autodiagnóstico. Uh-huh. Hostia, tengo depresión, ¿no? Más allá de que luego realmente la tengas, puede ser. Pero es verdad que yo creo que es una de las frases, ¿no? Que se escucha mucho, ¿no? De estoy mal, tengo depresión o tengo ansiedad. Y esto lleva a la segunda palabra, un poco que te quiero sacar, el segundo tema, ¿no? Que haces mucho en tus vídeos, que es el de la depresión. Te hago la misma que con la ansiedad. Y esta es difícil, de definir. ¿Qué es la depresión? La depresión, lejos de la imagen que todos o casi todos tenemos en nuestra cabeza de lo que depresión es reducción de comportamiento. Es una reducción de la respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes un repertorio amplio de conductas y a veces eres gracioso y a veces te enfadas y a veces tienes un criterio propio y a veces eres muy justiciero y guardas rencor, ese repertorio tan amplio de conductas empieza a reducirse a uno solo, que suele ser un bajo estado de ánimo, no participar, no querer salir de casa, una reducción del apetito, anedonia, que es ausencia de placer en muchos ámbitos de la vida. Es decir, es literalmente que un organismo empieza a comportarse menos con su entorno. Como que te vas apagando, ¿no? Como que te funciones tuyas, ¿sabes? Como que le dan al interruptor hacia abajo y solo se queda la de respirar. Solo se queda la esencial para sobrevivir en el entorno en el que te encuentras. Y esto es clave, porque la depresión aparece en contextos específicos. Aparece en contextos específicos en los que muchas veces esa depresión es la única carta que tiene esa persona para juzgar, para jugar. Es decir, cuando tú estás en una posición de sobreexplotación laboral, cuando tú estás viviendo en violencia doméstica, cuando tú estás en una relación basada en el maltrato psicológico o en cualquier tipo de contexto aversivo, muchas veces lo único que te queda para sobrevivir en ese contexto es no hacer, es quedarte quieto, es efectivamente estar con bajo estado de ánimo, rumiar solamente sobre lo negativo y sobrevivir y hacer lo mínimo indispensable para poder sobrevivir a ese contexto. ¿Cómo lo identifico?
¿vale? Antes justo te he puesto con el ejemplo de la automedicación, coño. Que hay mucha gente que se dice, ¿no? Rápidamente, tengo depresión. ¿Cuándo puedes realmente decir, sin que te lo diga un terapeuta, obviamente, cuándo lo puedo identificar? Cuando notas esto que tú dices, ¿no? Como que empiezas a actuar siempre de la misma forma ante diferentes estímulos, siempre reaccionas igual, ¿no? Como que me dan un aprobado, me da igual. Alguien le enamoro a alguien, me da igual. Me han roto el corazón, me da igual. Uh-huh. ¿Es en ese punto? Yo diría que es un buen indicador de que puedes estar transitando una etapa depresiva el hecho de que tú vayas contando área por área de tu vida y te des cuenta de que en todas esas áreas te estás relacionando cada vez menos. Que cada vez menos sales con tus amigos, cada vez menos te pronuncias en clase, cada vez menos disfrutas de ese plato de comida que antes te gustaba tanto. Cuando ves que en cada una de tus áreas participas más bien poco, algo está pasando ahí. Y digo algo está pasando ahí porque a mí me cuesta muchísimo, ya lo sabes tú, poner la etiqueta de depresión. ¿Por qué me cuesta muchísimo? Porque en el momento en el que ponemos la etiqueta de depresión, yo estoy desdibujando a Nadir. Imagínate que yo digo, tú Nadir eres depresivo, o tú Nadir tienes depresión. En el momento que yo estoy afirmando tienes depresión, yo estoy obviando que hay un contexto alrededor tuyo, yo estoy obviando que a lo mejor tu relación con tu pareja es tediosa, yo estoy obviando que a lo mejor estás sufriendo explotación laboral, estoy obviándolo todo y estoy reduciendo el malestar a que hay algo que dentro de ti que no anda bien. Y quizás lo que no anda bien es lo que hay alrededor de ti, no dentro de ti. ¿Cómo lo combato? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Lo mismo que hemos dicho antes. Sé que al final te pongo en la misma situación difícil, ¿no? Sin ir a un terapeuta, sin ayudarte, ¿no? Pero me pongo en esta situación porque es real, porque hay mucha gente que le cuesta pedir ayuda. Y me gustaría realmente que esa gente empezara, aunque sea, a tomar pequeñas decisiones, pequeños pasos. ¿Cuáles son estos pequeños pasos que una persona ella sola puede empezar a tomar, siempre y cuando recordando lo de antes, ¿no? De tener cuidado, porque puedes ir a peor. ¿Cuáles son estos pequeños pasos con la depresión? Yo te diría que un primer paso posiblemente ya no sea tanto un paso que de esa persona, sino su contexto, su entorno. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no entiendo muy bien por qué, pero a los seres humanos se nos hace bola lidiar con una persona que lo está pasando mal. Se nos hace muy bola. Ya ves. Y como se nos hace bola, muchas veces nuestras respuestas automáticas son, venga, tú anímate que la vida son 2 días. Espabila. Es toda una cuestión de fuerza de voluntad. Si quieres, puedes. Tú, a ti lo que te hace falta son 2 hostias bien dadas. Tú sal a la calle y mira el cielo y mira la vida, que al fin y al cabo nos vamos a morir, ¿no? Y es como, yo sé el lugar desde donde hacemos esto, ¿no? Y posiblemente sea un lugar en el que a nosotros mismos nos ha valido darnos esas afirmaciones. Pero fíjate, uno de los grandes errores que yo creo que tenemos los seres humanos es dar por sentado que lo que nos ha funcionado a nosotros le va a funcionar a todo el mundo. Y no hay nada más alejado de la realidad. Si lo que nos funciona a nosotros le funcionara a todo el mundo, todos estaríamos happy flower. Y a la vista de los acontecimientos así no es. Yo diría más bien que el primer paso lo dé el entorno en términos de, primero que todo, oye, dar un espacio. Ojo, complicadísimo hacer eso, pero dar espacio a que esa persona se sienta mal. Sentarte con esa persona viéndola estando mal, validar su estado emocional en ese momento, aunque sea tedioso, aunque cueste, aunque te haga replantearte cosas, aunque te haga asumir de alguna manera que tú tendrías que hacerte cargo responsable de esa persona, cuando a lo mejor esa persona en ningún momento te ha pedido que te hagas cargo de ella, pero tener la fuerza de voluntad, si lo quieres llamar así, de sentarte al lado de esa persona, escucharla y acompañarla en esa escucha silenciosa, sin tener que intervenir, sin tener que dar consejos Mr. Wonderful, sin tener que cagarla tanto. Y posiblemente cuando esa persona vea que su entorno le da un ligero espacio a ese malestar, esa persona empieza a interiorizar que, quizás estar así de mal no sea tan malo,
y deje de sentirse culpable por sentirse tan mal. Y al dejar de sentirse tan culpable, entonces diga, bueno, ahora que me siento más en resonancia con lo que estoy sintiendo y no estoy luchando contra esto que estoy sintiendo, ni el mundo parece que está luchando contra ello, voy a ponerme en manos de un profesional para que me ayude a mejorar en este ámbito. Me encanta porque has respondido a lo siguiente que te iba a preguntar, ¿no? Porque te había preguntado, ¿no?, un poco qué podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Lo siguiente que te iba a preguntar es, ¿qué puede hacer esa persona que ha identificado a un amigo, a una pareja, a un colega que está mal, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Como para completar tu respuesta, como primero darle espacio y darle como que sienta que se puede sentir así, ¿no? Porque a veces pasa esto y tú has hecho algún ejemplo, ¿no?, muy sarcástico de esto, ¿no? De cuando quieres expresar algo y los demás como que siempre ellos se quedan como un poco por encima, ¿no? No te dejan expresarte o lo invalidan, ¿no? Lo primero es Sí. un poco eso, ¿no? Sí, y sobre todo darte cuenta de que nadie te ha pedido que les salves, nadie te ha pedido que asumas la responsabilidad de su salud mental, y nadie te pide tampoco que hagas nada con respecto a eso. O sea, lo que pasa que, ¿sabes qué pasa también, Nadir? Que para hacer eso hay que tener también un trabajito personal. Para tú sentarte frente al malestar de otra persona y saber que no tiene que ver contigo y saber que no tienes por qué ocuparte tú de ello, hay que hacer trabajito personal. Entonces, muchas veces la razón por la cual no acompañamos a otros en el malestar que están experimentando es porque ni siquiera nos hemos acompañado a nosotros mismos en el nuestro. ¿Qué puedo hacer una vez yo he identificado a esta persona, ¿no? De que, vale, está mal, le he dado su espacio, me lo ha contado. ¿Cómo puedo actuar yo? ¿No? Porque ya como que le he generado ese contexto, cómodo, pero lo sigo viendo mal. Sigo viendo que como que no avanza y me preocupa y quiero ayudarle. Debería acudir a otra persona, debería recomendarle, pero es que no me hace caso tampoco. ¿Cómo puedo yo dar como ese siguiente paso, ¿no? De llevarlo a la acción? Vamos a entender que yo ya he hecho mi trabajito, yo ya soy consciente de lo que hay un poco. ¿Cómo puedo yo ayudar? La pregunta es, ¿por qué tiene que haber otro paso? ¿Por qué tiene que haber un siguiente paso? ¿Por qué el paso y el trabajo no puede ser simplemente acompañar? O sea, te das cuenta de que en esa formulación de la pregunta siempre hay una idea de ¿hay algo más que yo tengo que hacer por esta persona? No, posiblemente lo que tengas que hacer es menos. Wow. Hay algo menos que tienes que hacer por esa persona, para darle espacio a esa persona a ser desde la vulnerabilidad en la que se encuentra. Porque a veces menos es más, ¿no? Sí. Me encanta porque, joder, yo creo que todos nos hemos visto en esa situación, ¿no? Donde vemos a alguien que le tenemos estima y que está mal. Y a veces queremos ser el héroe. Voy a salvarte. Uh-huh. Puedes ser el héroe, pero no vas a ser el Superman de las películas. Igual ser el héroe puede ser no serlo. Puede ser simplemente darle espacio y acompañarle. Y estar ahí cerca. Y a veces incluso salir con esa persona a tomar un helado. Y si en algún momento puntual esa persona quiere hablar de su malestar, que hable. Y si no quiere hablar de ese malestar, también. Es decir, acompañar es eso. Acompañar es darle el espacio a la persona de ser en ese momento como quiera ser y que eso no condicione la vida entera de esa persona. Hay una cosa que también pasa, ¿no? En el momento que tenemos a alguien a nuestro alrededor que padece de depresión o padece de ansiedad o padece de lo que sea, de repente es como que pareciera que tenemos que cambiar toda nuestra manera de relacionarnos con esa persona porque ya no es la misma persona, es esa persona y su depresión. Damos por hecho que el problema somos nosotros, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Sí, no, o que simplemente es como tiene depresión, bueno, voy a hablarle, pero voy a hablarle con mucha tranquilidad y mucha paciencia, pero no vaya a ser que se lo empeore. Claro, no vaya a ser que como si tuviera, yo que sé, un alienígena dentro o estuviera incubando algo, ¿no? Y es como, es que es la misma persona. Y esto es una de las cosas con las que más nos cuesta reconciliarnos los seres humanos. Cuando vemos a alguien triste, ansioso, enfadado, irascible o como sea, como, es que no eres el de antes, no eres el de siempre. Sí es el de siempre. Sí es la misma persona de siempre, solo que triste. Solo que ansiosa. Y ojo que tú cambias, por esto que tú dices, ¿no? Como por cuidado que no tal,
Y entonces la otra persona se siente efectivamente peor porque está viendo como su entorno, en el momento en el que él está en su punto bajo, su entorno de repente, que si se aleja más de él, Claro, no le claro. habla tanto. Entonces al final esto sale en uno de mis vídeos, lo que empezó siendo una respuesta depresiva, una conducta depresiva en un momento concreto, pasa a ser un rol depresivo. Pasa a ser el rol que tú ocupas, el personaje que tú representas dentro de tu círculo de amigos. Ya eres el triste, ¿no? Ya eres el que está mal. triste, sí, y con el que hay que tener mucho cuidado a ver lo que se dice o lo que no vaya a ser que podamos herir sus sentimientos. Antes te he dicho una frase con algo que has dicho tú, que es una frase polémica, vamos a decir, ¿no? Por diferentes cosas que ahora te diré, que es la de si quieres, puedes. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta frase? Esta frase la hemos escuchado mucho, ¿no? Hay gente, ¿no?, que ha salido a programas o a cosas y ha dicho, yo es que quiero cambiar, quiero estar mejor, ya sea con un estado físico, ¿no? O estoy triste, pero no puedo. Este es vamos a decir, el sujeto número 1. Luego viene el sujeto número 2, que es ese tipo de personas que dicen, si quieres realmente, puedes. Entonces, si no puedes, es que no quieres, ¿no? Como que siempre que quieres, puedes. Uh-huh. Para ti, ¿cuál es la realidad de estas dos cosas? O sea, ¿es real que si estás mal no puedes hacer algo por mucho que quieras hacerlo? ¿O siempre que quieras hacer algo podrás hacerlo? Me encanta esta pregunta. Es una pregunta que tiene muchos matices también. Yo voy a empezar diciéndote que yo quiero ser astronauta. Y como yo quiero ser astronauta, pues entonces voy a poder ser astronauta. Yo dentro de un par de años seré astronauta porque es una cuestión de querer. Claro. Es simplemente una cuestión de querer. Dentro de un par de años te avisaré y te diré, oye Nadir, efectivamente he conseguido viajar a la Luna. Ya lo contrastaremos. Hostia, pues haremos otro episodio. Entonces sí, eso hay que hacerlo, entonces. Pero fíjate, es muy interesante porque no es ni lo uno ni lo otro. No es que si quieres puedes y no es que tampoco no puedas porque no tienes las fuerzas para hacerlo. Está entre medio de las dos. Como a mí me gusta siempre la escala de grises. El punto intermedio, creo que ahí es donde muchas veces vamos a encontrar la virtud. Efectivamente, en una persona que está transitando por una etapa, por un proceso o que está emitiendo una respuesta depresiva, todo supone un grandísimo coste de respuesta. Con esto quiero decir esfuerzo, mucha cantidad de esfuerzo, incluso levantarse de la cama. Hay un nivel de bajo estado de ánimo, un nivel de rumia y de pensamientos negativos, una desgana, posiblemente un duelo, una ruptura o algo que también esté involucrado en ello, que hacen que esa persona no tenga en absoluto fuerzas para hacer las cosas del día a día, porque al fin y al cabo, ¿qué va a obtener de esas cosas? Si no puede degustar la comida, si no le apetece ver a sus amigos, si no quiere hacer esto o aquello. Ahora, el punto clave de todo esto está en que los seres humanos de alguna manera hemos asumido que para hacer algo tenemos que sentir las ganas de hacerlo, ¿no? Y esto es incorrecto. Yo no tengo que sentir las ganas de estudiar un examen de matemáticas porque no va a pasar. Yo tengo que estudiar el examen de matemáticas. Tienes que hacerlo, sin ganas o con... ¿no? Efectivamente. Y muchas veces lo que va a ocurrir es que mientras lo estoy haciendo, empieza a surgir cositas, empieza a mostrar interés, empieza a darme cuenta de que, joder, esta fórmula que me había costado la vida, hoy resulta que sí la he entendido, ¿no? Es ir un pasito más allá del sentir de las cosas, ¿no? Y una vez que vamos moviéndonos, vamos volviendo a experimentar apetencia por las cosas que hay a nuestro alrededor. Pero esto es mucho más allá de un si quieres puedes. Es un... Cuando haces, descubres que puedes hacer. Está más orientado a eso. Porque querer no vas a querer. Querer ir al gym no vas a querer. Querer estudiar para tu examen de matemáticas no vas a querer. Querer, yo qué sé, madrugar a las 7:30 de la madrugada no vas a querer. Pero sí que es verdad que cuando te despiertas a las 7:30 de la madrugada, si de repente
te das 5 o 10 minutos para tomarte un café colombiano, que a lo mejor es tu favorito, con unas vistas bonitas para ti, pues ya es una forma de empezar a recibir estimulación y de tomar otra actitud respecto al día que estás teniendo. Quiero aprovechar la situación que tengo a la persona ideal para hablar de esto, ¿no? Ya no solo por la parte de ser psicólogo, sino porque en tu contenido hay muchos vídeos de relaciones, ¿no? Vamos a hablar ahora de relaciones, todo tipo de relaciones. Pero creo que el ser humano es una persona, ¿no? Valga la redundancia, que le encantan las relaciones, le encanta estar al lado de gente, ¿no? Hay excepciones, obviamente, pero como que nos gusta estar acompañados. Uh-huh. No sé si tú lo has notado, pero yo he notado que están pasando cositas con el amor. Están pasando cositas, ¿no? Me gusta llamarlo así. Cositas. Me gusta llamarlo así, como que cositas, ¿no? No sé si tú tendrás la misma sensación que yo, ¿no? Pero noto al amor, a las parejas, ¿no? Vamos a hablar en este caso de las sentimentales, más temporal, más rápido, más fugaz, menos permanente. ¿Qué crees que está pasando con el amor? Igual tú lo ves bien. Pues, wow. Esto ya es adentrarnos más en filosofía absoluta. Me mola. Pues, fíjate, creo que lo que posiblemente, esto por supuesto ya entramos en mi opinión y en lo que yo opino sobre las cosas. Lo que opino del amor es lo siguiente. Creo que durante muchísimo tiempo hemos comprado la idea de el amor eterno, del amor para toda la vida, de la prevalencia en una relación a pesar de todos los pesares. Y esto tiene un bagaje bastante religioso, pudiéramos decir judío-cristiano principalmente, en el que, bueno, se apostaba por ese modelo relacional. Ahora bien, eso no quiere decir que la naturaleza del amor sea esa, y no quiere decir que lo contrario a esa forma de expresar amor no sea amor. Hay relaciones fugaces, hay relaciones en las que tú experimentas con una persona todo en poco tiempo y al poco tiempo ya dices, me aburre o no conecto del todo o no estamos de acuerdo en este tipo de opiniones o de valores y me separo de esa persona, ¿no? Y ahí aparecen ya cosas como qué poco perseverante eres, qué poco constante. A estas alturas no vas a encontrar a nadie con quien prevalecer, con quien mantenerte. Y es que yo creo que la pregunta esencial es si es que es imprescindible que tengas que mantenerte con alguien, si no puede ser posible que cada relación, cada persona dure lo que tenga que durar en la vida de una persona y luego seguir edificándote y creciendo a partir de otros vínculos. Esto da cabida a todo. Esto da cabida a la monogamia, esto da cabida al poliamor, esto da cabida a las relaciones abiertas. Por supuesto, hay sentimientos muy encontrados en esto. Hay gente que dirá, yo lo de las relaciones abiertas no lo veo. Yo esto de que mi pareja pueda hacer lo que le dé la gana no lo veo. Pero sí ven una monogamia en la que yo te pongo los cuernos y tú no te enteras. Entonces creo que muchas veces lo que hay en el trasfondo de todo esto son bastantes deseos personales en los que yo quiero tener una exclusividad tuya. Egoístas, ¿no? Que tú seas de mi propiedad y cuando tú te escapas de esa exclusividad, cuando tú te escapas de esa imagen que yo tengo de posesión en el amor, todo mal. Pero esa persona nunca te perteneció y nunca te va a pertenecer realmente. Esa persona vino a este mundo sin saber ni idea de ti y se va a ir de este mundo de la misma manera. Entonces creo que el amor no es que esté cambiando o que se esté desvirtuando, por así decirlo. Lo que considero es que la gente se está escuchando mejor ahora mismo y está dándose cuenta de que no tiene por qué prevalecer en lugares en donde a lo mejor han llegado a su fin. Se están poniendo más límites que antes. Estamos como no estar por estar, ¿no? Como que ante todo, ¿no? La típica, justo tú lo has dicho, ¿no? Carácter religioso, ¿no? Que dice cuando te vas a casar, ante todo, ante cualquier problema, seguir. Igual a veces, pues ante algunas cosas no hay que seguir, ¿no?
situaciones complicadas, ¿no? Y hay que poner límites. Es un bloque muy extenso y es un bloque del que yo sé que mucha gente quiere saber respuestas, porque igual están pasando por algunas situaciones que voy a mencionar. Quiero empezar por la base, ¿vale? Antes has hablado de esta ansiedad cuando te enamoras. Me ha parecido espectacular. Siento que a veces se gestiona mal el estar enamorado. Como que quieres enamorar. No, yo quiero que tú te fijes en mí. Entonces yo voy a cambiar y ser otra persona para que tú te enamores de mí. Pero eso acaba provocando varias cosas. Que tú te enamores de alguien que no es, para que luego cuando yo sea yo mismo, curar los problemas, ¿no? Para ti, ¿qué debería suceder cuando yo me enamoro? Imagínate que yo me he enamorado de una chica. ¿Yo qué debería hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Un poco desde Dariel. ¿Sabes qué pasa? Que yo no veo ni un solo problema en la fase de enamoramiento, siempre y cuando tú reconozcas que esa fase tiene fecha de caducidad. Es decir, tú quieres cortejar, corteja. Tú quieres venderte como la persona que no eres, véndete como la persona que no eres. ¿Lo ves como un problema? Lo veo como una estrategia, lo veo como un mecanismo para un marketing, una forma de venderte bien, y creo que en todas las áreas de nuestra vida hacemos eso, ¿no? Cuando vamos a una entrevista de trabajo y nos preguntan cuál es nuestro mayor defecto, casi todo el mundo dice, bueno, es que yo soy demasiado perfeccionista, demasiado autoexigente. Cuando efectos prácticos todos sabemos que lo que busca una empresa es que tú digas que eres demasiado perfeccionista y demasiado autoexigente, porque no son ciertamente defectos, son virtudes para con la empresa. Claro. Todos nos pendemos en todas las áreas de nuestra vida. Claro, ahora bien, de inglés todo lo tenemos en una entrevista. Claro, todos. Entonces, si tú quieres jugar esas cartas, me parece de puta madre que lo hagas y que te quieras vender como a ti te dé la gana de venderte y cortejar como te dé la gana de cortejar, que abras tus plumas como el pavo real que eres y muestres todos tus encantos. Eso está fenomenal, pero cuando esas plumas no estén disponibles, habrá otro tipo de habilidades que vas a tener que empezar a currártelas dentro de esa relación. Cuando a lo mejor esa constancia dentro de la relación deje de ser tan necesaria o ya no te nazca tanto, bueno, pues puntualmente vas a tener que plantearte si quieres seguir siendo detallista o no con esa persona. Es decir, empieza a aparecer la elección consciente cuando ya no hay efervescencia. Para mí eso es la clave. Pero hay una parte en esta etapa que para mí es muy importante a nivel de que muchas veces tomamos malas decisiones por el hecho de querer estar con alguien, y entonces en este momento no le damos la importancia que tiene, creo yo, y nos provoca que luego estemos con una persona de la que luego nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, hostia, es que estoy con alguien que es agresivo o agresiva o que es tal o que es lo otro, pero igual era así desde el principio, pero no veíamos como estas red flags. ¿Sabes? Como que estábamos cegados un poco. Me ha pasado con ejemplos de gente, ¿no? Que igual otra persona externa desde fuera, ¿no? Yo veo claramente de esa persona de la que mi amiga o mi amigo está enamorada y digo, hostia, veo claramente unos red flags, ¿no? Con esta persona. Pero esa persona que está enamorada no las ve. O incluso lo ve como algo positivo. ¿Qué nos pasa ahí? ¿Nos cegamos demasiado a la hora de querer enamorarnos? Sí. En ese momento estás drogado. Estás drogado. Y no solamente estás drogado por esa persona, estás drogado por una cultura de la que has adquirido ideas y creencias sobre el amor romántico, sobre lo que se supone que es el comienzo de una relación. Y se supone, por lo que cuentan las historias, por lo que cuentan los libros, por lo que cuenta la música, que una historia de amor empieza en conflicto. Empieza de manera turbia, empieza con algo que no encaja, pero que si tú te mantienes y eres constante, en algún momento se va a arreglar. Romeo y Julieta, totalmente. Romeo y Julieta. Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a perseguir todos? Eso precisamente. Y de hecho vamos a recibir el conflicto inicial como, es aquí porque me mantiene en este punto de activación, de hipervigilancia, de que en algún momento puedo perder a esta persona, ¿no? Entonces, esto sí es una relación sentimental. Es más, la mayor parte de las dudas que pueden experimentar las personas cuando conocen a alguien es lo contrario, es cuando estás conociendo a alguien y no te genera tanta efervescencia, no te genera tantos picos de ansiedad. Cuando esa otra persona que tienes enfrente es más encefalograma plano, cuando es más constante en una misma conducta, tú dices, yo no sé si esto es amor, ¿eh?
Yo no sé si esto es amor porque no estoy sintiendo lo que se supone que debo sentir. ¿Qué pasa si luego, una vez pasado un tiempo, ¿no? Estoy con esa persona, estoy bien, igual alguien se siente identificado, empiezo a notar que ya no es lo mismo. Hablábamos al principio de amores fugaces, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puedo hacer? No, me siento raro, me siento que ya no es como el principio, obviamente, ¿no? Pero tampoco es como hace un mes. Como que ya no me siento igual. Ya no hablo de atraerme físicamente, sino que no estoy igual. Hay que revivir esa llama. Se habla mucho de revivir la llama, ¿no? Uh-huh. Como que el amor se tiene que trabajar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero a veces esa llama hay que volver a encenderla, o si se ha apagado es porque se tenía que apagar. Depende de la persona. Habrá personas que optarán por apagarla del todo y habrá personas que optarán por saber que llevan un mes comiendo croquetas y que de alguna manera están ya un poco ya cansadas de comer croquetas y van a decir, no voy a dejar las croquetas, pero de vez en cuando también voy a comerme un San Jacobo. Y después de comerme el San Jacobo también me voy a comer un gazpacho o un salmorejo y luego volveré a la croqueta. Y de hecho la croqueta me va a saber nuevamente rica porque he variado en cuanto a la degustación de alimentos que pasan por mi boca. Es decir, en ese momento en el que se está apagando la llama es donde aparece el debate de los modelos relacionales. Es donde aparece el ¿realmente es imprescindible romper al 100% este vínculo? ¿O este vínculo puede coexistir con otros tipos de vínculos? Y esa pregunta, creo que es una pregunta que todo el mundo se intenta resolver para llegar a una dicotomía, al bien y el mal, como solemos hacer nosotros, como no también ambientado en la cultura judio-cristiana. Este punto de o esto es bueno o esto es malo, ¿no? Y todo el mundo necesita un posicionamiento. O soy 100% monógamo, o soy 100% poliamoroso, o me van las relaciones abiertas, o soy asexual y no quiero absolutamente nada. Es decir, de alguna manera buscamos ese posicionamiento cuando posiblemente todas las respuestas sean válidas. Y va a depender sobre todo de tus valores, de a qué le das tu prioridad, de para ti qué es valioso en una relación. Imagínate que yo he seguido, ¿no? Está la llama apagada y yo he seguido, o al revés, que la otra persona la noto diferente, ¿no? La noto como que ya no siente esa pasión. Y ocurre un poco lo que yo tenía miedo que ocurriese, ¿no? Y me acabo enterando, sea por ella o por otra persona, que me ha sido infiel. ¿Qué opinas de esta parte? Ocurren muchas situaciones, ¿no? Perdono o no la infidelidad, que esto es una. Perdonar significa volver. Yo puedo perdonarla y decir, hasta aquí. ¿Cómo debería gestionarla? ¿No? Porque es difícil de gestionar, realmente, ¿no? Porque todos estamos súper seguros, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona, no, yo no lo perdono. Luego te pasa, cuidado porque igual quieres mucho a esa persona, entonces vuelves. Pero claro, ¿se puede volver bien después de eso? ¿Va a estar eso ahí? ¿Cómo ves todo esto? A ver, una infidelidad es dolorosa, es una traición al contrato, vamos a llamarlo así, que teníais establecido dentro de la pareja. Y cuando ocurre, existe la posibilidad de que se trabaje y de que, bueno, de que se puedan replantear de alguna manera las cláusulas de ese contrato. Es decir, no siempre la infidelidad tiene por qué acabar en desastre, no siempre la infidelidad tiene por qué acabar en tú y yo no vamos a saber nunca nada más el uno del otro. A veces puede ser un síntoma, una señal de, ojo, porque hay cosas en nuestra relación que necesitan ser replanteadas o que necesitan ser consideradas. A lo mejor hay ciertas necesidades que no han podido ser satisfechas o a lo mejor hay unas nuevas aspiraciones dentro de la relación. Es decir, a donde quiero llegar es a que, de nuevo, todo vale dentro de lo que tú consideres legítimo. Tú quieres dejar esa pareja porque es inconcebible para ti que esa persona te traicione o te haya sido infiel con otra persona, pues en ese momento cortas con esa relación y es legítimo. Está y genial. Es completamente respetable, como también lo es permanecer y luchar por replantearte las cláusulas de ese contrato. ¿Pero crees que tiene futuro esta segunda opción? ¿Crees que realmente se puede volver a formar algo sin que vuelva a pasar algo y de forma sana recuperar esta confianza, todo este proceso tan difícil después de este dolor? Fíjate, en la pregunta que me estás haciendo
percibo que la pregunta me la estás haciendo desde un lugar en el que buscas la garantía de que no te vuelva a poner los cuernos. Que es un poco lo que buscamos. O sea, obviamente no es mi caso, ¿no? Pero es un poco lo que busca esa persona que le ha pasado eso, ¿no? Ajá. Como no volver a pasarlo, ¿no? ¿Y cómo consigues esa garantía? Esa es la cosa. Yo creo que no la consigues. O sea, es difícil de conseguir, igual con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Porque ¿qué vas a estar infeliz hasta que pase un tiempo en el que veas que efectivamente no ha hecho nada? Es muy complicado. O sea, es un trabajazo. Es un trabajazo porque se ha roto la confianza, se han roto muchas reglas que habíais puesto los dos, te sientes dolido, posiblemente durante un tiempo no quieras saber nada de esa persona, pero sí he visto parejas que se han reconciliado y se han reconstruido después de una infidelidad, por supuesto transitando el dolor, claro que sí, pero que se han reconstruido, que han podido incluso llegar a entender a su pareja. Y creo que esto es valiosísimo, cuando tú puedes llegar a entender desde qué lugar tu pareja ha podido llegar a hacer eso, se aflojan muchas cosas, porque muchas veces también el discurso es me lo haces a mí para hacerme daño. Y en un gran porcentaje de ocasiones la gente no es infiel porque quiera hacerte daño a ti singular concreto. Muchas veces te es infiel por otra serie de motivos que tienen más que ver consigo mismas. Y cuando sales de la ecuación, cuando dejas de... Suena horrible lo que voy a decir, pero cuando dejas de tomártelo tan a lo personal, que sí hay un grado de personalidad en esto, pero cuando dejas de tomártelo tan a lo personal y empiezas a ver que, bueno, a lo mejor hay algo que le ha podido pasar a esta persona, a lo mejor hay un arrepentimiento sincero por parte de esta persona, a lo mejor esto construye más fuertemente nuestra relación, pues decidir apostar por esa relación. Pero insisto, es una decisión, es una elección. Lo que sí está claro es que si tomas esa decisión, tómala, con todas sus consecuencias. Es decir, y para mí tomar una decisión significa tomarla y saber que te vas a encontrar con tus propios fantasmas y con tus propias dudas y con tus propias sospechas en el camino. Pero no ir tambaleando de ahora te dejo, ahora vuelvo, ahora te dejo, ahora vuelvo. Tómala, toma la decisión con todas sus consecuencias. Creo que hacía tiempo que no disfrutaba tanto, de verdad, de hablar de estos temas. O sea, me pareces una persona espectacular. O sea, ojalá la gente haya llegado a este punto porque yo me lo he disfrutado un montón. Un montón. Yo también. Hemos llegado a la parte final del episodio. Oh, wow, qué rápido. Increíble, ¿eh? Pero con la tontería llevamos casi 1 hora y media. O sea, imagínate, ha pasado volando. Pero hay una pregunta final que yo siempre hago. Y en esta pregunta quiero que dejes de lado absolutamente todo lo que tenga que ver con ser psicólogo. Vale. Con tu faceta de redes sociales, con todo. Vale. Y te centres únicamente en lo más profundo de Dariel Ventura. Ok. A ti como persona, ¿qué te preocupa? ¿Qué cosa actualmente le das muchas vueltas? Igual te quita el sueño, igual no tienes respuesta, o es lo que más piensas o buscas. ¿Qué te preocupa? Lo que más me preocupa, como persona, ojo, lo que más me preocupa es la bondad en las personas. Yo estoy llevo un tiempo desconfiando con mucha facilidad de todo el mundo, o casi todo el mundo. Entonces lo que más me preocupa es que por lo que sea, yo concluya que la bondad no existe, que esto no tiene sentido, que hay crueldad en todo el mundo y que tengo que ir con pies de plomo a cualquier lugar al que yo vaya. Es algo que últimamente sí que me está quitando bastante el sueño. Wow, nunca había visto como este camino de plantearlo. Uh-huh. Oye, Dariel, menudo episodio. O sea, de verdad, estoy encantadísimo. Lo he disfrutado un montón. Lo mismo digo. Hemos hablado de un montón de temas increíbles. Creo que hemos conseguido lo que al principio buscábamos, que era que fuese un episodio útil. La verdad, creo que lo ha sido. Creo que has dado muchas conclusiones súper guays. Y te agradezco un montón que hayas venido, la verdad. Yo os agradezco a vosotros, a ti, te agradezco esta invitación.
en este espacio, en este lugar tan espectacular. Agradezco las preguntas que me has hecho porque me parecen efectivamente que pueden representar a muchísimas personas. Y sí que te juro que me gustaría como añadir siempre el matiz de que se dice que la psicología es la ciencia del depende, ¿no? Y yo estoy muy ahí también. Yo creo que todo depende. Depende de la persona, del contexto, del lugar, del momento vital en el que se encuentre. Rehuyo muchísimo, muchísimo de las afirmaciones rotundas, de las verdades absolutas, de los blancos y negros. Aunque luego todos caemos en eso inevitablemente para ordenar el universo. Pero creo que la realidad es mucho más compleja de lo que nuestro cerebro pueda albergar o que una creencia tenga. Es decir, creo que la realidad es muchísimo más, tiene muchísimos más matices que las conclusiones a las que nosotros podamos llegar. Así que espero que en la medida de las posibilidades, la gente que escuche este episodio, con lo que se vaya es con que depende de la situación, que a veces no tengo por qué tener la respuesta a todo, no tengo por qué buscarla tampoco, y sobre todo refiriéndonos a las personas que estén transitando por un mal momento, a sus compañeros, que menos es más, que hacer menos muchas veces es ayudar muchísimo más a las personas. Espectacular. O sea, muy al nivel del pedazo de episodio que hemos tenido. O sea, te agradezco un montón tus palabras. Ojalá, de verdad, si habéis llegado a este punto y no habéis visto el otro, volver atrás, porque los que han llegado hasta aquí son otras personas. Yo lo soy. Yo de verdad que me voy de aquí siendo otra persona. Lo he disfrutado mucho y nos veremos probablemente en otra vez porque tú tienes que volver aquí. Yo lo espero con muchísimas ganas, Ya la has verdad. visto que esto es una experiencia. Vale mucho la pena y de verdad que Mallorca ya se ha convertido en un sitio en el que quiero volver. Sí, Sí. La experiencia esperados, ya has visto que es locura. Sí, No sí. es vamos a grabar un podcast, es locura, pero Es única. es parte de un poco de la gracia. Oye, de verdad, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Nadir. Como siempre, de verdad, por favor, suscríbanse, gente, suscríbanse, que mirad qué invitados, por favor, mirad qué calidad, de verdad. Si queréis que le aguante, tenéis que suscribiros. Muchas gracias, de verdad, y nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo muy grande.